Atención. Los derechos de esta historia no me pertenecen. Todo el crédito es para su autor original, Ocean Motion. Esta historia ha sido traducida al español. Por ello, es posible que en algunas partes haya pequeños errores de traducción o frases donde se refieran al personaje como ella en lugar de él o viceversa. Agradezco su comprensión. Encontrarán el enlace a su perfil en la descripción, así como el link directo a la historia, por si desean apoyarlo y leerla desde la fuente original. Sin nada más que agregar. Comencemos. Demasiado asustado para soñar. Ocean Motion. Capítulo 4. Izuku es puesto a trabajar. Izuku se estremeció mientras se ponía de pie, con los brazos fuertemente abrazados alrededor del torso, estremeciéndose bajo el frío aire nocturno. Aparentemente, aunque era un diablo, se concedían ciertos poderes relacionados con la noche, principalmente visión nocturna, que no se extendían a ignorar las temperaturas heladas de la noche. O el ardor en sus ojos al tener que despertarse a la hora absurda de las 4 de la mañana. Pero eso era irrelevante. Porque Gremory le había ordenado que viniera a esa hora, diciéndole que era de suma importancia, y a Izuku no le hacía ninguna gracia averiguar qué pasaba si no seguía sus órdenes. Odiaba el hecho de que ahora no era más que una propiedad más que cualquier otra cosa en el mundo, pero ¿qué podía hacer al respecto? Era un demonio. No es como si las cosas pudieran volver a ser como antes. Nunca lo harían. Era un esclavo, y todo lo que podía hacer era aceptar su destino. Más fácil decirlo que hacerlo. Oh, ya estás aquí. Izuku se tensó. Ya no estaba solo, y solo había una persona que se molestaría en venir a un parque cualquiera en medio de Kuo a esas horas de la noche. Gremory pareció gratamente sorprendido por su puntualidad. Buenos días, Izuku. Dijo alegremente, como si se reencontrara con una vieja conocida y no hablara con su esclava. Seguro que te preguntas por qué pedí tu presencia aquí en un lugar tan extraña. Solicitado. Derecha. Como si tuviera elección al respecto. Quizá le hacía gracia que él fuera su esclavo. Quizá podía notar que ahora odiaba aún más su vida y solo se estaba burlando de él. Se encogió de hombros incómodo. ¿Se le permitía siquiera hablar sin permiso explícito? Kiba y los demás parecían poder hablar libremente, pero todos parecían amigos de Gremory, algo que él ciertamente no era. Y él también era un peón. Probablemente no tenía ningún interés en que hiciera nada más que exactamente lo que le habían dicho. Gremory tarareó. Bueno, continuó, sin inmutarse por su respuesta mediocre, para decirlo simplemente, vamos a entrenar. No puedo permitir que ninguno de los miembros de mi peeraje no pueda luchar, y desde luego no estás a la altura, sin ánimo de ofender. También intentaremos desbloquear tu Sacred Gear, pero podemos trabajar en eso más adelante. Izuku tragó saliva, aunque asintió con vacilación a sus palabras. Eso no sonaba bien. Era prácticamente la persona más débil del mundo. Ella aplaudió. Vale. Primero, flexiones. Suelta y dame 100. Parpadeó sorprendido e incrédulo. ¿100 flexiones? ¿No vio lo delgado que estaba la noche que durmió en su cama? Debió de haberle quitado la pluma, así que ¿cómo demonios creía Gremory que podía hacer 10 flexiones, y mucho menos 100? Gremory se rió ante la expresión boquiabierta de su rostro. No pongas esa cara de sorpresa, bromeó, honestamente, no es tanto. Los demonios son naturalmente más fuertes que los humanos, así que esto no debería ser un problema para ti. Vaya, me decepcionaría si no pudieras hacerlo. Oh. Así que esto era otra prueba. 100 flexiones o fallaba, y Izuku realmente no quería saber qué pasaba si fallaba. ¿Lo mataría para siempre? No tenía mucho a su favor en cuanto a utilidad para ella, ni siquiera con algo de supuesto Sacred Gear, así que quizás si sentía que era demasiado débil simplemente se desharía de él. Eso no sería lo peor del mundo. Pero siempre existía la posibilidad de que ella empezara a torturarle o algo así por capricho. Recordaba cómo acabó con esos 3 ángeles caídos hace 2 noches, estremeciéndose ligeramente ante la idea de que ella pudiera hacerle eso. Así que se dejó caer boca abajo y empezó a contar. La primera flexión fue sorprendentemente fácil, seguida de la segunda, tercera, cuarta, y pronto llegó a 10 sin sudar ni un poco, lo que casi le hizo entrar en pánico por su nueva fuerza, antes de recordar rápidamente las palabras de Gremory. Probablemente ni siquiera habría hecho 30 flexiones en el transcurso de un día antes, pero ahora superaba esa cifra en su camino a 100. 44, 45, 46. Quizá el hecho de que fuera oscuro también ayudaba. Recordaba haberse sentido diferente después de que se pusiera el sol ayer, y en el buen sentido, claro. Quizá los demonios son naturalmente más fuertes por la noche, igual que lo son más durante el día.
Sea cual sea la razón, el reto que Gremory le había planteado era casi demasiado fácil. Y ella parecía estar de acuerdo. Tarareó, con una expresión medio satisfecha mientras le observaba, aunque él no podía verlo. Espera. Izuku se quedó paralizado ante sus palabras. ¿Ya ha hecho algo mal? ¿Estaba tardando demasiado? Ya había terminado más de la mitad, pero quién sabía lo exigente que sería cuando. Uf. Izuku gruñó al sentir que algo pesado le caía a la espalda, enviándolo de nuevo al suelo. Gremory se rió, y se dio cuenta vagamente de que lo que le había caído encima era su cuerpo. Ya puedes seguir, dijo, conteniendo la risa ante la expresión mortificada de su rostro, ibas demasiado rápido. Si puedes hacer, cuantas hayas hecho hasta ahora, puedes hacer las que te queden conmigo a tus espaldas. ¿En qué número estás? SS-62, Izuku gimió, con la cara tan roja como el pelo de Gremory. ¿Por qué estaba ella a su espalda? ¿Para más peso extra? ¿En serio? Esto era una de las cosas más embarazosas que había hecho nunca. Se iluminó con su respuesta. Así que sí tienes voz. El pelirrojo tarareó. Y yo que pensaba que te habías quedado muda de la noche a la mañana. Temblaba, y ya no por el frío. Parecía que la había liado de verdad. Lo siento. No tienes que disculparte, Izuku. Dijo Gremory, con un tono ligero y despreocupado, no hay por qué ser tímido. Izuku simplemente asintió en silencio, un poco más preocupado por ignorar que ella estaba sentada en su espalda, y el hecho de que podía sentir algunas de las, curvas bien formadas de la chica presionando su espalda. ¿A qué había llegado su vida? Sus brazos temblaban muchísimo mientras intentaba terminar el resto de sus flexiones, aunque la mayoría era porque estaba muy nervioso por tener a Gremory a su espalda y aterrorizado por lo que podría pasar si la soltaba. Pero de alguna manera, el peso real no era tan malo. Izuku estaba bastante seguro de que iba a prenderse fuego con lo caliente que tenía la cara, pero incluso cuando la temperatura a su alrededor subía constantemente, por alguna razón, simplemente seguía haciendo sus flexiones. 96, 97, 98, 99. Izuku se quedó paralizado en el ápice de su última flexión. He terminado, tartamudeó en voz baja, soltando un suspiro de alivio cuando Gremory finalmente se apartó de su espalda. Mientras se levantaba lentamente, pudo ver que ella asentía con aprobación. Buen trabajo. Ella aplaudió. Lo siguiente es salir a correr. Llevas zapatillas, ¿verdad? Ese sí, ocultó un suspiro silencioso. ¿Por qué tenía que hacer esto? En fin. ¿Qué derecho tenía él a protestar cuando esto era simplemente un amo ordenando a su esclavo trabajar? La respuesta fue absolutamente ninguna. Al menos correr era algo en lo que estaba bien. Al menos eso creía. Pero Gremory decidió que él no iba lo suficientemente rápido, o tal vez ella no iba lo bastante rápido detrás de él en su bicicleta, así que le dijo que tenía que ir por delante de su bicicleta o si no. A Izuku no le entusiasmaba saber qué significaba ese o si no, pero ahora iba en bici muy rápido. Podía oír la cadena de la bicicleta tensándose mientras Gremory la llevaba al límite, el sonido de las ruedas rebotando por el empedrado camino inundando sus oídos. No sabía cómo no le habían atropellado todavía. Si no era porque no debería haber podido correr tan rápido durante tanto tiempo, básicamente había estado a toda velocidad durante los últimos 10 minutos, entonces ¿por qué debería haberse tropezado hace tiempo? Le ardían los pulmones, le dolían las piernas, y realmente se arrepentía de haberse saltado el desayuno. El estómago se le revolvió de rabia, y de repente Izuku empezó a temer que algo volviera por donde había venido. Basta. La voz de Gremory cortó con fuerza su monólogo interno al instante, y no un momento demasiado pronto. Su bici se detuvo en seco en el camino mientras Izuku avanzaba unos pasos temblorosos más, hasta que finalmente se detuvo al caer sobre la hierba mojada a su lado. Esos son 5 millas. Izuku contuvo un gemido al oír sus palabras, jadeando como un pez fuera del agua. ¿5 millas? No es de extrañar que se sintiera fatal. No le sorprendería en absoluto que eso fuera lo máximo que hubiera corrido en su vida. Parpadeó cuando Gremory le metió algo en los brazos. Toma, dijo, bebe. Pareces a punto de desmayarte. Izuku miró hacia su regazo y vio que ella le había dado una pequeña botella de agua metálica. No parecía que ella hubiera manipulado ni nada, pero eso no le impedía temer lo peor de lo absoluto. ¿Y si pone salsa tabasco dentro, o algo así? ¿O peor? Aún así, claramente esperaba que él la bebiera, así que no tenía mucha opción. Inclinó la cabeza mientras se sentaba en la hierba, cada brizna humedecida por el rocío de la mañana.
Gracias, murmuró, llevándose la botella a los labios tras un momento. Si no fuera por otra cosa, desde luego sabía a agua. Pero quién sabe qué podría haber hecho Gremory con él, aunque probablemente no tuviera motivo para ponerle algo, eso no había impedido que nadie fuera cruel con él antes. Ella le hizo un gesto de despedida. No te preocupes, respondió con naturalidad, no voy a permitir que uno de mis preciados sirvientes se ponga enfermo bajo mi vigilancia. Izuku se estremeció ante sus palabras. ¿A ella le gustaba recordarle que él era su esclavo, eh? Simplemente volvió a beber la botella de agua, con la mente llena de sufrimiento. ¿Por qué tenía que pasarle todo lo terrible en el mundo? ¿Había renunciado a todos sus sueños? ¿No debería haber sido suficiente? Parece que no. Rias frunció el ceño suavemente mientras miraba a su peón exhausto, sin saber cómo proceder. Algo iba claramente mal. Eso era evidente por la expresión preocupada de su rostro. ¿Tienes algo en mente, Izuku? Preguntó amablemente. ¿Puedes decírmelo? No muerdo. Izuku dudó. No iba a decir lo que realmente le preocupaba, ni de broma. Por lo que él sabía, ella solo se enfadaría por su desagradecimiento por tener una segunda oportunidad en la vida o algo así. Sin embargo, había una pregunta persistente en su mente, y podría ser suficiente para saciar la curiosidad de Gremory. Balbuceó como un motor de coche roto. Supongo que estoy un poco confundido sobre por qué tengo que entrenar, ja. Rias chasqueó los dedos. Vaya. Gruñó, sabía que se me había olvidado algo. Suspiró. Bueno, supongo que ahora es tan buen momento como cualquier otro. A Izuku se le cortó la respiración cuando ella se sentó en la hierba frente a él, casi incómodamente cerca, era demasiado guapa para que él no se alterara, por mucho miedo que le tuviera. Para demonios como nosotros, el poder lo es todo. Si el dinero hace que el mundo gire para los humanos, entonces el poder es lo que lo hace por nosotros. A Izuku realmente le horrorizaba la forma en que ella decía nosotros. No le importaba si era correcto, probablemente nunca podría aceptar que ya ni siquiera era humano, no es que tuviera valor como ninguno de los dos. El poder puede presentarse de diferentes formas, explicó Rias, sin saber la severa turbulencia mental que atravesaba Izuku. Sacred Gears, poder demoníaco, fuerza física, todo es importante. El poder determina la jerarquía de los demonios en el inframundo, con diferentes niveles que separan el trigo de la paja, por así decirlo. Por ejemplo, solo demonios de clase alta como yo pueden tener piezas malvadas y títulos nobiliarios. Los títulos de demonios luchan entre sí en una batalla conocida como juegos de clasificación para confirmar su fuerza sobre los demás, a menudo con apuestas avanzadas, mientras que algunos demonios simplemente luchan contra otros por sus rangos. Se preguntó si ella sabía que su rostro se oscureció cuando mencionó los juegos de clasificación. Probablemente había una historia ahí, pero no había manera de que Izuku fuera a preguntar por eso en un futuro cercano. Pero la mayoría de eso probablemente no te preocupará en un tiempo. Devolvió a Izuku a la realidad mientras continuaba. Más bien, la mayor parte de nuestro tiempo la dedicaremos a tratar con los callejeros y cualquier otro ángel caído en este pueblo, así como haciendo pactos con humanos que aumenten nuestra fuerza. ¿Ese callejeros? Izuku repitió con vacilación. Los ojos de Ria se endurecieron. Sí. Su tono era cortante. Los callejeros son demonios que se alejaron de sus amos, ya sea por un evento imprevisto, una traición o incluso por matarlos directamente. Ahora bien, la mayoría de los demonios de clase baja cuyos amos mueren simplemente buscarán a otro rey o intentarán convertirse en uno de alto rango, pero aquellos que dejan que sus propios deseos egoístas los consuman y les lleven a asesinar a sus amos son otra historia completamente distinta. Sus poderes, sin control de su rey, crecerán fuera de su control, corrompiendo sus cuerpos y almas y suponiendo un peligro para el secreto de los demonios para el mundo mortal y los que les rodean. Nos tomamos esos casos muy en serio. La muerte es la única cura adecuada para los monstruos en los que se convierten. Izuku tragó saliva. Ya veo. Eso parecía mucho. Podía entender por qué un diablo no querría servir a su amo, verse a sí mismo, pero el asesinato era mucho. Aunque odiara a la pelirroja que tenía delante con todo su corazón, y pensara que tenía alguna posibilidad de éxito, cosa que no era cierta, no creía poder matar a alguien, aunque lo hiciera para conseguir su libertad. No es que importara. Aparentemente, si perdía a su amo, lo cazarían como un perro hasta que lo mataran. Así que fue esclavo para siempre. Pero ya lo sabía, ¿no? Eso no significaba que estuviera bien con que le recordaran ese hecho en cada momento posible. Rias frunció el ceño.
Parecía que ella había empeorado las cosas, aunque no estaba segura de cómo. La expresión de Izuku no era nada tranquilizadora, y parecía aún más alterado que antes de hacer la pregunta. HMM. Tendría que probar algo diferente la próxima vez, entonces. Pues entonces. Rías aplaudió con entusiasmo mientras se levantaba, con una sonrisa brillante, aunque algo forzada, en el rostro mientras le miraba desde arriba. Volvamos al trabajo. A continuación, 100 abdominales. Se sentía bastante culpable por la forma en que se sobresaltó, solo para ponerse en posición para su siguiente entrenamiento sin ni un solo ruido. Pero se armó de valor. Esto era lo mejor para ambos. Nada mal. Gremory asintió en señal de aprobación ante su figura exhausta, el pecho agitado mientras jadeaba por aire tumbado en la hierba. Para ser sincero, has superado con creces mis expectativas para hoy. Izuku estaba demasiado cansado para responder. Sentía que iba a desmayarse de agotamiento. No solo hicieron 100 flexiones, abdominales y una carrera de 5 millas, sino que también tuvo que hacer dominadas, abdominales, elevaciones de piernas y 1.000.000 de ejercicios más que ayudaron a Izuku a descubrir músculos que ni siquiera sabía que tenía, y que los hacían arder. Espero que hagas este entrenamiento una vez al día, continuó su maestro, enviando una descarga de pánico por su cuerpo. Es importante que tengas una base sólida antes de profundizar en qué tipo de entrenamientos haces, aunque lo hayas hecho mejor de lo que esperaba, sigues lejos de estar donde necesitas para estar considerado en forma adecuada, incluso para un demonio de clase baja. Hablando de eso, noté que estabas demasiado delgada para estar sana cuando nos acostábamos juntos. No voy a entrometerme, pero necesitas consumir muchas más calorías de las que tienes ahora. No deberías pesar menos que yo. Quería protestar. Quería decirle a Gremory que estaba loca, y que no había ninguna posibilidad de que él pudiera hacer este tipo de entrenamiento cada día mientras iba al colegio y hacía lo que ella le pidiera, y que era su cuerpo el que ella intentaba dictar y que podía comer tanto o tan poco como quisiera. Pero no lo hizo. Porque era su sirviente. Su esclavo. Podía mandarle como quisiera. Si a Izuku no le gustaba, su única otra opción era la muerte. Pero siendo sincero, probablemente no fue el peor destino del mundo. Ya había muerto una vez. ¿Qué tan mala podía ser la segunda vez? Oh vale, asintió en voz baja, entendido. Gremory le dio la espalda, suspirando levemente y haciendo que Izuku se quedara paralizado porque no quería que empezara a acumular las razones por las que ya era un fracaso. Durante la primera semana más o menos, estaré aquí para ayudarte, pero después de eso deberías estar bien por tu cuenta. También decidiré cuando estés en forma suficiente para avanzar más allá del entrenamiento básico con el peso corporal, pero eso es suficiente por hoy. Sus ojos brillaban intensamente en la oscuridad mientras se volvía hacia él. Ahora, vamos a activar tu Sacred Gear. Tragó saliva con fuerza. Está bien. ¿Recuerdas lo que dije en la academia? Gremory preguntó. Piensa en el poder. Piensa en alguien o algo que imagines como el más fuerte. Izuku suspiró desanimado mientras la idea de All Might diciéndole que se rindiera, que no tenía ninguna posibilidad como héroe, que debía ser realista, inundaba su mente. Vaya, qué manera de hacerle sentir poderoso. Gremory tarareó. ¿No funciona? No. Entonces probemos algo diferente. Izuku abrió los ojos y la vio con una expresión pensativa. No te limites a imaginar a alguien fuerte. No solo veas el poder, ve el poder que quieres. Mira el poder que puedes tener. ¿Tiene sentido? Supongo que sí, murmuró Izuku. Intentó hacer lo que ella le ordenaba, pero era difícil, especialmente cuando le habían dicho toda su vida que no tenía Kirk. Impotente. Inútil. ¿Qué poder podría tener? Lo único que podía imaginar en su cabeza era un vacío donde no existía absolutamente nada. Suspiró frustrado. ¿Por qué tenía que hacer esto? ¿Por qué se veía obligado a recordar lo completamente y absolutamente inútil que era toda su existencia fuera de una sola acción? No creo que esté funcionando, murmuró en voz baja, llamando de nuevo la atención de Gremory. Quizá ni siquiera tengo un Sacred Gear. Si lo hago, probablemente no sea muy importante y no es como si tuviera poder desde el principio, así que quizá simplemente cometiste un error. No hice tal cosa, dijo ella de forma concisa, interrumpiéndole sin pensarlo dos veces. No soy inmune a cometer errores, pero no estoy cometiendo uno ahora y no cometí uno cuando te convertí en uno de mis sirvientes. ¿No recuerdas cómo Reinar intentaba robarte el poder? No se habría molestado en eso si tu Gear fuera insignificante. Tanto ella como yo podíamos sentir el potencial que posees, Izuku.
Se desprende de ti. Hay una razón por la que cogiste mis 8 piezas de peón para resucitarlo. Izuku dudó. ¿Qué? Gremory asintió. La mayoría de los humanos, demonios o otros simplemente requieren una pieza. Un peón, un caballo, lo que sea. Esa es la extensión de su fuerza potencial. 1. El poder que pueden alcanzar es simplemente insignificante en relación con el potencial de su rey. Pero algunos mortales tienen un potencial mayor que eso. Algunas ocupan el potencial de 2 piezas, y entre las cumbres más altas a las que puedas pertenecer como mortal puedes valer 3 o 4 piezas dependiendo de tu maestro. El peón más poderoso que jamás ha pisado el inframundo era 6 piezas. Ella le señaló dramáticamente. Y tú, Izuku Midoriya, te has llevado los 8 peones de mí. Serás el único peón que tenga o necesite. Tu potencial empequeñece a todos los que te precedieron. Por eso los ángeles caídos te temían. ¿Y por qué lo convirtió en su esclavo? Probablemente. Pero aún así. Las palabras de Gremory le hicieron detenerse. ¿Podría realmente llegar a ser tan poderoso? No entendía la magnitud completa, pero si lo que decía era cierto, al menos podía razonar que tenía potencial para volverse poderoso a una escala poco vista antes. ¿Y si eso fuera cierto? ¿De verdad era inútil? Una sensación cálida se extendió por su cuerpo. Algo frío y pesado se posó en su cuello. Gremory jadeó. ¡Ay, Dios mío! Él no la escuchó realmente. Estaba demasiado concentrado en el frío y pesado collar que de repente se había manifestado alrededor de su cuello. ¿Era esto? ¿De verdad lo había hecho Izuku? ¿Era este su Sacred Gear, el que Reiner intentó robar? Debía de serlo. Izuku no era precisamente el tipo de persona que llevara joyas, y ese collar no se parecía a nada que hubiera visto antes. Era una pequeña cadena metálica sencilla que se enredaba alrededor de su cuello de forma semi-apretada, siendo el único otro objeto digno de mención la gema negra tinta que estaba atada a la cadena. Descansaba sobre su camiseta azul pálido, y aunque no parecía especial, sabía que esa joya era el verdadero centro de atención. Gremory aplaudió feliz. «Lo has conseguido, Izuku». «Ese sí, supongo que lo hice». Se sentía extraño, pero en el buen sentido. Como si hubiera logrado algo importante. Como si hubiera hecho otra cosa que importara. Sus labios amenazaron con esbozar una sonrisa. ¿Sabes lo que hace este? Se rió. Por supuesto que sí. El rostro de Izuku se ensombreció ligeramente por su tono y por la mirada en sus ojos. Nunca dejaría de identificar a uno de los Longinus. Esa es la Tempestad Zenith, uno de los Sacred Gears más poderosos que él haya creado. Manipulación elemental básica y la capacidad de controlar el clima. El poder de destruir el mundo está en tus dedos, Izuku. Gremory parecía eufórica mientras le miraba, no, la pequeña gema que colgaba de su cuello. Parecía encantada. Parecía hambrienta. Fue entonces cuando Izuku recordó algo muy importante. No era su poder. Nunca lo sería. Era suya. El collar desapareció mientras Izuku volvía a la realidad. Pertenecía a Gremory. Fuera cual fuera el potencial que tuviera, lo que quisiera hacer consigo mismo ahora, no importaba. Lo único que importaba era para qué decidiera que él usaría. Ahora y para siempre, estaría sujeto a los caprichos de su amo, fueran los que fueran. Había muchas cosas que habían cambiado de repente en la vida de Izuku ahora que era un demonio y un esclavo de Gremory. Oh, es él. Su vida escolar y su relación con sus compañeros no eran una de ellas. ¡Cuidado!, susurró una chica, apartando a su compañero mientras él intentaba escabullirse y lanzándole a Izuku una mirada fulminante. Soy Midoriya. Casi le dejas tocarte. Intentó consolarse. Al menos ya no le llamaban Deku, ¿no? Puaj, aléjate del bicho raro, Ana. Eso no le hacía sentir mejor. Seguía siendo el mismo perdedor, un bicho raro de antes. Uf, ¿por qué tenemos que ir al colegio con chicos así? Primero tenemos 1.000.000 de chicos pervertidos, y luego un tipo sin don. Puaj. Y, casi como un reloj, solo había una persona que intentaba hablar con él en los pasillos. Hola, Midoriya-kun. ¿Cómo estás hoy? Kiba le saludó con su habitual calma, como si estuviera hablando del tiempo con una persona normal y no intentando hablar con el fenómeno del circo local. Su club de fans exclamó indignado. Kiba-san, no le hables. Corromperá tu imagen sagrada. No merece tu atención. Dánosla, en su lugar. Izuku se preguntó brevemente cómo Kiba podía ignorar a todos ellos. Eran como una horda de gaviotas. Ruidosas, crueles y constantemente compitiendo por migajas.
Estoy Pepe bien, tartamudeó en voz baja, intentando ignorar la forma en que la horda de fans de Kiba le miraba con la mirada como si fuera menos que basura, aunque eso fuera cierto, aún dolía que le miraran así. ¿Por qué Kiba le hablaba a él? Su trabajo estaba hecho. Izuku era uno de los sirvientes de Gremory. Ya no tenía que hablarle, a menos que Gremory le hubiera ordenado seguir haciéndolo por alguna razón. Podía ir a relajarse con su harén de chicas detrás. No había razón para que Kiba interactuara con alguien tan humilde como él. ¿Seguro? Kiba preguntó. ¿Ningún problema con nadie? ¿No necesitas ayuda con ningún trabajo? ¿Ningún problema fuera del colegio? ¿Qué era Kiba, su madre? ¿Por qué hacía esas preguntas? ¿Y no vio cómo literalmente todo el mundo en este colegio le trataba? Su club de fans le estaba gritando que evitara a Izuku hace literalmente segundos. Izuku no entendía por qué Kiba fingía ser amigos, pero no iba a empezar a actuar como si lo fueran también. No. Kiba no necesitaba oír hablar de sus problemas, y Izuku desde luego no quería compartirlos con él pronto. La rubia sonrió radiante. ¡Genial! Me alegro de oírlo. Tarareó amablemente, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Oye, Koneko y yo planeábamos tomar un helado más tarde, cuando terminara la reunión del club, ¿quieres venir? No, de verdad que no. ¿Y qué? ¿Kiba iba a pedirle a Izuku que se uniera a la nobleza del dueño de la heladería? ¿Se ha convertido en un yeti? Gracias, pero no, gracias. Y tampoco es que a Touhou le cayera bien. Simplemente no le importaban las apariencias como a Kiba y dejaba claro su desagrado hacia Izuku. No sabía por qué pensaba que era un pervertido, pero quién sabe. Quizá todos los demonios eran pervertidos y él se convertiría en un babeante la próxima vez que viera las piernas de una mujer. Lo siento, pero no puedo, murmuró Izuku, tengo, deberes. Y así fue. Pero no mucho, y tampoco es que esa no fuera la excusa más cutre de la historia. Kiba frunció el ceño. Vaya, quizá la próxima vez, ¿entonces? Lo intentó. Sí, no. Esperemos que nunca. Si Izuku pudiera salirse con la suya, el chico dejaría la fachada y le trataría como todos los demás, porque quizá entonces él y Gremory aprenderían a ser sinceros con él. Quizá, Izuku hizo todo lo posible por desaparecer antes de que las chicas detrás de Kiba pudieran lanzarle más amenazas de muerte con la mirada. Ojalá pudiera volver a su estúpido apartamento y terminar por hoy. Su cuerpo seguía lo más dolorido posible después de su entrenamiento matutino con Gremory. Por desgracia para Izuku, se vio obligado a hacer una última parada ese día. Al menos hoy no era el centro de atención en el club de investigación oculta, o lo que fuera realmente el club. La nobleza era probablemente el nombre más apropiado para ello, ya que no era realmente un club, sino el grupo de sirvientes de Gremory. Más bien, recaía en Argento ser el objeto de la mirada de Gremory, aunque Izuku no se quejaba. No tenía que decir ni una palabra a nadie, y era lo mejor que se había sentido en días. ¿Estás segura, Rias-san? Preguntó Argento con vacilación. No sé si. Gremory asintió. Estoy segura, dijo con firmeza, que asistas a la Academia Kuo es la forma más fácil de garantizar tu seguridad y proximidad al resto de nosotros. No permitiré que lo que os pasó a ti e Izuku vuelva a ocurrir. Argento no parecía convencido. Si estás seguro. Izuku estaba un poco confundido sobre por qué no asistía a Kuo antes. ¿Cuándo se convirtió exactamente en demonio? ¿No era ya miembro de la nobleza de Gremory antes de que ella e Izuku fueran secuestrados por Rainare? Argento actuaba como si ella fuera tan nueva en todo lo que la rodeaba como Izuku. Pero se guardó la lengua. No iba a empezar a indagar, y no era como si tuviera derecho a saberlo si no se lo iban a explicar. Además, a nadie aquí le caía bien, no es que fuera nada fuera de lo común. ¿Por qué alguien se molestaría en darle una respuesta, aunque él lo preguntara? Gremory juntó las manos. Por último, tenemos que hablar de la situación de la vivienda. Argento frunció el ceño. ¿Lo tenemos? Quiero decir, no esperabas que te hiciera averiguarlo tú solo, ¿verdad? Gremory se rió, no voy a dejar que te quedes sin hogar. Argento parecía casi tan fuera de lugar como Izuku. Bueno, ¿me creerías si te dijera que ya he encontrado un sitio? El pelirrojo tarareó. Me sorprendería, admitió, ¿de verdad? Ese sí. Argento asintió rápidamente. No es como si me hubiera estado quedando en un santuario abandonado ni nada por el estilo, jaja. Se encogió ligeramente ante la mirada intensa de Gremory, pero su fachada no se resquebrajó. Tras una eternidad en la que incluso Touhou parecía contener la respiración, su maestra compartida asintió.
Muy bien, decidió, creo que eso significa que no tenemos nada más que discutir hoy, a menos que... Le dedicó una mirada a Iméjima, que solo negó con la cabeza. No hay nada que informar aquí, presidente. Ya veo. Gremory se levantó elegantemente. Entonces no queda nada para la agenda de hoy. A menos que alguno de vosotros me necesite, nos vemos mañana. Un círculo rojo brillante apareció bajo sus pies, con docenas de runas y señales extrañas, y Gremory les ofreció un último saludo antes de desaparecer para, donde quiera que fuera después del colegio. Iméjima fue la siguiente en levantarse, aparte de Izuku y Kiba, que ya estaban de pie, no había mucho sitio en los diminutos sofás, esperando ansiosa junto a la salida mientras esperaba a Kiba y Touhou. Seguimos yendo a por helado, ¿verdad? Touhou asintió mientras se levantaba de un salto. Sí. He estado esperando toda la semana por esto. Adiós, Midoriya-kun. Kiba fue el único que le saludó con la mano, aunque Iméjima se unió a él tras un momento. Adiós, Asia. Nos vemos luego. Un momento después, estaba solo, bueno, solo con Argento. Se miraron incómodos durante un momento. De los dos, Izuku no estaba seguro de quién estaba más incómodo. Quizá debería irse ya, aunque corra el riesgo de encontrarse con Kiba y los demás fuera. Quizá valga la pena para... Argento decidió arruinar los pocos retazos de plan que tenía hablando. ¿Puedo hablar contigo un momento, Izuku-san? Prometo que no te quitaré mucho tiempo. En realidad no quería hablar con ella. Izuku aún recordaba lo mal que fue su intento de hablar con él ayer, llamarlo desastre habría sido demasiado generoso. Y no es que tuviera nada de qué hablar en primer lugar, ¿verdad? Dejó claro que Argento no le debía nada, y que ella no tenía que fingir ser su amiga como Kiba insistía en hacer. Pero algo en su forma de actuar le decía que eso era lo incorrecto. Pero ¿desde cuándo era bueno leyendo las intenciones de la gente? Su instinto siempre le decía que nunca confiara en nadie, y esa advertencia en particular seguía siendo correcta. Argento notó claramente su indecisión. No tienes que, si no quieres, dijo en voz baja, entiendo si no te he causado una muy buena impresión después de ayer. Izuku suspiró. Le encantaba que la gente actuara como si le cayera bien, aunque supiera que eso simplemente no pasaba. Además, no tenía mucha elección. Estaba en el fondo de la jerarquía aquí. Oh vale, murmuró, ¿qué pasa? Una breve expresión de sorpresa cruzó el rostro de la chica, como si realmente no esperara que él estuviera dispuesto a hablarle, antes de que pareciera endurecer su determinación. Me gustaría disculparme por ayer, empezó a tartamudear un poco ante la mirada sorprendida que recibió de inmediato de él, no entiendo muy bien qué hice para molestarte, no es que sea tu culpa ni nada. Pero, lo siento. De verdad no pretendía empeorar las cosas. Se quedó sin palabras. ¿Cuándo fue la última vez que alguien realmente le pidió perdón? Ese tipo de cosas le resultaban prácticamente ajenas a estas alturas. Está bien, balbuceó Izuku rápidamente, agitando las manos delante de sí en pánico, quiero decir, no es culpa tuya, Argento-san, no es como si tú hubieras hecho algo malo ni nada. Izuku más o menos sabía que lo que decía no tenía sentido. Pero ¿qué más podía decir? Aquí era como un pez fuera del agua. Argento frunció el ceño suavemente. Pero te he molestado, ¿verdad? Se interrumpió. ¿Qué se suponía que debía decir aquí? ¿Por qué seguía actuando como si su opinión importara? ¿O como si debería importarle si sus sentimientos se herían? ¿Intentaba que él siguiera el juego? Estaba bien, Argento-san. De verdad. No tienes que disculparte, y yo, a veces simplemente me enfado por cosas estúpidas y tú solo intentabas ser amable, supongo, así que si acaso debería estar disculpándome por ser grosero. Ella le miró con una mirada indescifrable en los ojos, y eso incomodó un poco a Izuku. ¿Estaba enfadada con él? ¿No lo estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué se inclinaba hacia él? Y Dios mío, ¿por qué le agarraba las manos otra vez? Sé que probablemente no se me dan muy bien hablar con otras personas, admitió Argento avergonzado, sus ojos verdes brillantes apartándose brevemente de él incluso mientras ella le entrelazaba las manos, y ese es mi problema, pero, nunca he tenido amigos ni gente de mi edad con quien hablar, así que siento si estoy haciendo todo esto mal, pero no creo que tengas que disculparte conmigo. Quiero decir, probablemente estuviste lidiando con mucho después de que Rias-san te contara todo eso sobre demonios y Sacred Gears, y probablemente no ayudé. Ella le sonrió tristemente, e Izuku sintió que su cara estaba a punto de derretirse. Pero me gustaría, ser amigos. Contigo.
Sus ojos eran grandes y esperanzados, y Izuku tuvo que hacer todo lo posible para no apartarse de ella. Sé que dijiste que no tenías Kirk ayer, pero eso no me importa mucho, y ahora los dos somos de diables, así que no debería importar en absoluto, ¿verdad? No sé por qué pensabas que FF fingía que me gustas, Izuku-san, pero me gustas. De verdad que sí. De verdad quiero ser tu amigo. Sus ojos lo miraban expectantes, casi suplicantes, pero Izuku estaba demasiado ocupado intentando averiguar cómo se había congelado el infierno, ya que era la única forma en que esto estaba pasando. Nadie quería ser su amigo. Nadie. La gente no solo le gustaba. Era un perdedor, un bicho raro, un don nadie de pies a cabeza. Argento-san, susurró Izuku, ya sintiendo humedad en los ojos. ¿Por qué? Parpadeó. Fuera cual fuera la respuesta que esperaba, desde luego no era él quien la preguntaba. ¿Por qué no iba a hacerlo? Intentó, pareces muy amable y, interesante, y me protegiste de Reinaré a pesar de ni siquiera saber quién era, aunque ahora no sepas mucho de mí. Ah. Así que por eso. Él hizo una mueca, retirando lentamente las manos de su agarre. Ya dije que no me debías nada. No quiero ser tu amiga porque creo que te debo una. Su grito repentino le pilló completamente desprevenido. Quiero ser tu amigo porque me ha demostrado que eres una persona muy buena, y que puedo confiar en ti. Todavía no conozco a nadie en Kwotoun aparte del resto de la nobleza de Rias-san, y parecía que quizá necesitabas un amigo también. Tampoco le dejó soltar las manos durante su pequeña arrebatada, asegurándose de mantener la mirada fija únicamente en la chica rubia que tenía delante. Así que por favor, Izuku-san, seamos amigos. Izuku tragó saliva. Argento was just going to ditch in the moment she found someone better. It wasn't like all the relationships that had failed in his life weren't his fault, after all. It was only a pawn, nothing more than Gremory's property. We would she even bother associating with him any more than strictly necessary. She probably didn't even like him all that much. Maybe she was just setting him up to be hurt later. All those thoughts and more were swirling around his head like a hurricane, and not a single one of them was good. Well, maybe one of them was good. Or, at the very least, desperate. And that was that really wanted a friend right now. Even if they just wound up hurting him later. Okay, Argento-san, finally relented, proactive, let's be FF friends. Eres mi became impossible why, and after a brief moment of indecision she pulled him in for a tig, if brief, that made him feel a million different emotions before she stopped. She looked reality. Please call me Asia now, Izuku-san. She asked, if I might to say your first name, I would like it a lot more if you also said mine. Argento-san. Asia sapies mille turned into the most aggressive, most cute pout I had ever seen. His will crumbled in an instant. Walk new vein is to him and vein cute made it so as it get him to open himself up to be hurt later. Asia sighed experimentally, face as red as a bunch of birds, unsure of how to feel about the way she immediately returned to smiling like the stars for her, was he Gremory's and asking about where you were living? 11 again, eres mi fail. Izuku didn't even have time to think before the guilt started making him regret opening his mouth. I am very new to Kwotoun, she admitted easily, to make a long story short, my housing situation was ruined by Reinaré and the other fallen angels. I don't really have a, stable place to stay at the moment, but I didn't want to bother Rias and after all she'd already done for me. Oh, I mumbled like an idiot, already kicking himself, I am sorry for bringing it up. You don't have to apologize, Izuku-san, she said earnestly, I'm sure I'll figure something out. Despite her bold claim, she didn't look too confident about that. I'm sorry, repeated, as Gremory-san. She said she wouldn't let you be homeless, right? I'd let you stay in my apartment, but I'm sure you don't want to stay with a boy and not to mention there isn't exactly a whole lot of stuff there. She looked at him in surprise. You truly allow me to stay with you? Oh no. This was not what I meant. Ewabet is and in front of him. You don't want to stay with me? Said really, mean, my apartment is boring, and kind of a mess, and I'm not a good cook, and I don't even. That's okay. Asia said immediately. Beggars can't be the choosers. IW wouldn't complain. I'd be happy to sleep on the floor if you had to. I would do all the cooking and cleaning if you saw fit, I would earn my keep, I promise. I would be happy to work as a maid if you wanted.
How at this turned around on him like this? Was she seriously offering to become a maid just to stay at his place? What was going on? ¿De verdad pensaba que iba a abrir las puertas de su cutre apartamento a una persona que acababa de conocer hacía 3 días, cuando el lugar apenas le bastaba para él tal y como estaba? ¿Uno del que no sabía nada más allá de ser también un esclavo demoníaco? Porque por alguna razón, lo era. Quizá era porque Asia sonaba tan abatida, como si solo necesitara a alguien que la ayudara. Quizá era porque Izuku había estado en esa misma situación incontables veces, desesperado por alguien por alguien que le ayudara, o creyera en él, o le diera aunque fuera un mínimo de apoyo que pudiera hacerle creer que todo estaba bien. Aunque nunca recibiera esa ayuda, eso no significaba que Asia mereciera que el destino le tocara esa misma mala mano. Ok. Sus ojos brillaron cuando él aceptó. Oh, gracias Izuku-san. Gritó, con lágrimas en los ojos mientras luchaba contra el repentino e intenso impulso de llorar, prometo que haré todo lo que tenga que hacer para merecer mi estancia. Muchísimas gracias. No tenía ni idea de cómo reaccionar ante la montaña de elogios que le había pasado, pero parecía que iba a tener un nuevo compañero de piso, y al parecer, sirvienta. ¿A qué había llegado su vida? Gracias por ver. Espero que hayas disfrutado esta historia tanto como yo. Recuerda que todo el crédito es para su autor original. Puedes encontrar su perfil y la historia completa en la descripción. Si te gustó el video, no olvides apoyarlo y seguir al creador. Sin nada más que decir. Nos vemos en el próximo video.